Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es David Fabián Ibanegas Vázquez. Pertenezco al CEA José Acevedo y Gómez del programa de Ingeniería Electrónica, curso Software Avanzado para Ingeniería 203037-10. A continuación daremos desarrollo a la guía práctica número 2, donde realizamos un instrumento virtual que nos muestra un vector de LED, donde se es posible visualizar un LED encendido rotando de izquierda a derecha o viceversa, dando la sensación de que el LED encendido se desplaza por las casillas y para que el usuario detenga su desplazamiento intentando detenerlo en la posición determinada por un número aleatorio generado desde el BI. Para esto el usuario debe establecer el tamaño del vector en un rango de 10 a 100, la posición donde se enciende el LED, el tipo de rotación, izquierda o derecha, velocidad de rotación, y una vez detenido el desplazamiento podemos visualizar la diferencia entre el número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED encendido, la cantidad de recorridos que hizo el 1 en el vector, contando el recorrido, como la cantidad de veces que regresa a su posición inicial. Para ello vamos al block diagram y encontramos que utilizamos un ciclo while que nos va a realizar n interacciones hasta que nosotros demos parada del LED por el usuario. Para generar el vector de LEDs utilicé un inicializador de array, que es este, en donde tenemos un elemento inicializado en false y tenemos la dimensión del vector. En este caso, colocamos un mínimo y un máximo, un mínimo de 10 y un máximo de 100 con incrementos de 1, donde el usuario puede colocar el incremento que desee. Adicional a ello, a la salida de este array vamos a tener un vector inicializado en 0 con las posiciones o el tamaño del vector que el usuario ingrese con este control. Esta salida va a ir a otro array en donde vamos a reemplazar por un nuevo elemento en la casilla o en el index que nos indica la posición del LED encendido. Entonces para ello utilicé un control que modifica el index o la casilla en donde yo deseo que el LED encienda. Entonces utilicé, como había dicho anteriormente, un array que toma el array anterior, pregunta al usuario en qué posición, que como tal es la modificación del index, y lo va a colocar en un estado 1. A la salida de este array utilicé una función que es feedback node y utilicé una de las funciones del array que es el array de rotación, que lo encontramos acá. Y para hacer la selección de izquierda a derecha, el array de rotación nos permite eh, rotar hacia la derecha o rotar hacia la izquierda con un incremento de rotación con el número que nosotros coloquemos en estas constantes. En este caso vamos a decir que rote casi de casilla en casilla y utilicé un selector con un estado booleano para, en el caso de que sea verdadero, rote menos una casilla, y cuando la condición es falsa, rote una casilla hacia la derecha. Y aquí a la salida utilicé otro array en donde va conectado al tamaño del vector y va a un visualizador de un array de una dimensión con la cantidad del tamaño del vector dentro del rango establecido. Adicional, utilicé un random aleatorio para generar el número aleatorio que nos indica la guía. Entonces, para ello utilicé la función random y adicional utilicé funciones numéricas
para colocar los rangos mínimos y máximos, y a la salida utilizaremos un conversor integrador para tenerlo en forma de 32 bits. Para el tema de la velocidad de la rotación utilicé la función timing que la encontramos aquí, y utilicé un control, un node, para modificar la velocidad. La velocidad de rotación está entre un rango entre 20 milisegundos y 1000 milisegundos. Y aquí podemos observar la cantidad de interacciones que está realizando el bucle while, y que nos va a servir para dar la posición donde el usuario detuvo el LED encendido. Adicional, vamos a tener un chip register que nos va contando la cantidad de recorridos que hizo el 1 en el vector, y lo inicializamos en 0 con un incrementador de una unidad, y aquí vamos a poder visualizar la cantidad de recorridos que hace el vector. Cada vez que realiza el ciclo va incrementando una unidad. Y aquí en los visualizadores podemos ver la diferencia del número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED, restando el número aleatorio menos el registro de la cantidad de veces que ha realizado el ciclo. Y para mirar la cantidad de veces que regresa a su posición inicial, tomamos el número aleatorio dividido en el tamaño del vector. Así podemos saber la cantidad de veces que está regresando a su posición inicial. Esto básicamente es el código en mi block diagram, como lo programé utilizando las funciones de los array, en donde utilicé el inicializador de array, utilicé el replace sunset, utilicé el rotate array, y utilizamos un ciclo while, utilizamos dentro de las estructuras el feedback node para llevar el registro, y utilizamos un comparador de estados y un generador de números aleatorios o un random. En cuanto al panel frontal, aquí podemos ver el instrumento como tal, en donde aquí el usuario tiene el tamaño del vector, que va a un rango de 10 a 100, en donde no puedo ingresar menos de 10 ni superar los 100. Entonces hay un máximo y hay un mínimo de 10. Si el usuario fuera a ingresar menores a 10, no le va a permitir. Si fuera a ingresar mayores a 100, tampoco. Porque está con un rango de 10 a 100. Aquí el usuario le puede dar la posición de donde quiere que se encienda el LED, el tipo de rotación, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Aquí la velocidad de rotación con un node, en donde tenemos el display digital y la velocidad de rotación de forma análoga. Y acá tenemos la posición determinada por un número aleatorio, en donde nos va a indicar el número generado por el random, la posición en donde el usuario detuvo el LED, la diferencia entre el número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED, la cantidad de recorridos que está haciendo, que hizo el 1 en el vector, y la cantidad de veces que regresa a su posición inicial. Acá tenemos un botón de parada para el LED por el usuario, y aquí podemos visualizar el vector con el rango que nosotros deseamos ingresar. Entonces en este caso voy a darle un rango de 20 vectores
de 20 elementos del vector y aquí lo vamos a poder visualizar cuando corramos el instrumento. Entonces tenemos 20 elementos del vector. Si yo quisiera aumentarlo a los 100, también lo podemos visualizar. Acá ya tenemos, en este caso tenemos los 100 LEDs y acá tenemos un scroll horizontal cuando el tamaño del vector es su tamaño máximo. Entonces vamos a visualizar nuevamente un vector más pequeño de 20 posiciones. Aquí podemos rotar de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como lo vemos en este caso, o izquierda a derecha. Y aquí podemos modificar la velocidad de rotación. O en el display digital. También tiene un rango mínimo de 20, porque si utilizáramos un rango inferior a 20, no podríamos visualizar la rotación. Entonces utilicé desde 20 milisegundos hasta 1000. Si yo quisiera colocarle 2000, no me va a permitir, porque lo máximo es un segundo o 1000 milisegundos. Adicional, entonces podemos ver acá que la posición determinada por el número aleatorio es 16 y acá la posición en donde el usuario detuvo el este. Entonces, nuevamente, colocamos que el tamaño del vector es de 20, que lo quiero que inicie en la posición 1. El tipo de rotación va de izquierda a derecha. La velocidad de rotación va a ser de 340 milisegundos y iniciamos la rotación. Entonces se generó una posición o un número determinado por el aleatorio de 95 unidades. Yo lo paro y aquí nos dice que la posición donde el usuario detuvo el LED encendido fue en la posición 36. La cantidad de recorridos que hizo uno en el vector fueron 36 y la cantidad de veces a su posición inicial fueron 5. La diferencia entre el número aleatorio de la posición donde el usuario detuvo faltan 59 unidades para que pueda completar la posición determinada por el número aleatorio. Entonces, nuevamente practicamos el ejercicio. Nos dice que tenemos un vector de 20 que va a rotar de izquierda a derecha con una velocidad de rotación de 340 y acá tenemos un número aleatorio generado de 68. Aquí vemos la cantidad de posiciones que se están generando en el momento. Y yo lo voy a parar acá. Entonces me dice que el número generado fue 68, la posición del usuario lo detuvo en la posición 80 y nos pasamos 12 unidades de donde deberíamos parar el LED. Y la cantidad de recorridos que hizo el vector, que hizo el 1 en el vector fueron 80 y la cantidad de veces que pasó por su inicio fueron 3. Entonces, nuevamente, otro ejemplo. Entonces nos dice que 31, lo vamos a parar acá. Nos dice que lo paramos en la posición 18. La cantidad de veces que recorrió el 1 fue en un 18. Y la diferencia para llegar a nuestro número aleatorio fueron 13. Entonces aquí nuevamente podemos cambiar la velocidad de rotación. Podemos cambiar el tipo de rotación. O también podemos cambiar el tamaño del vector. Entonces vamos a poner de 50 y que arranque desde la posición 2. Una velocidad de 50 milisegundos. Con esto damos por terminado el desarrollo de la práctica número 2. Muchas gracias.